Cordial saludo. El día de hoy traemos para ustedes la ponencia denominada Milagro de Dios, reconstrucción de la identidad y la memoria en una comunidad desplazada en Colombia. Las ponentes, Lady Jimena Mesa y Helena Alexandra Garzón Borray, pertenecientes a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto en Colombia. Para iniciar es importante poner en contexto la situación de Colombia, referido como el país con mayor índice de desplazamiento interno, en este caso por conflicto armado, con 7.2 millones de desplazados reportados para el 2019, cifras que se han venido disminuyendo, sin embargo, aún sigue siendo bastante altas. Es importante retomar también que el estudio se realizó en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, un corredor vial que constituye un paso obligado de los desplazados en Colombia y que albergó en el periodo de mayor auge de desplazamiento, en el 2002 al 2007, el mayor número de desplazados, generando asentamientos subnormales. Uno de ellos, Milagro de Dios, el que vamos a trabajar en este proyecto. El objetivo fue analizar cómo la reconstrucción de la memoria contribuye en el reconocimiento de la identidad cultural y psicosocial de los habitantes del barrio Milagro de Dios en la zona rural de Ibagué. Es importante abordar los contenidos teóricos que retomamos para esta investigación, iniciando con el planteamiento de identidad como una construcción individual pero también colectiva. Se retoman los postulados de Taylor, quien asume la identidad individual como características innatas, no modificables y no elegibles de cada sujeto, mientras que la identidad colectiva es concebida como las características que asumimos en relación con las comunidades o con el contexto, con las personas en las que estamos rodeadas. A su vez, Tagfeld, citado en Chi-Hu, aborda la identidad social como la posibilidad de ver o entender al sujeto dentro de un grupo social. Es la identificación que tenemos o que realizamos con un grupo social. Cuando hablamos de identidad colectiva, también es importante retomar los planteamientos de Larraín, quien la aborda desde una mirada más cultural, denominándola artefacto cultural. Esta identidad colectiva es concebida como la posibilidad de integrar a nuestro repertorio individual aspectos de la cultura como ideologías, costumbres, normas, que hacen parte del desarrollo que tenemos como individuos. Se abordan también los planteamientos de Jenkins, quien aborda la identidad desde un orden individual, asumiéndola como aspectos propios de la personalidad o rasgos inherentes al ser. Un orden interactivo se refiere a la relación o al vínculo que tenemos en comunidad, familia, los grupos más cercanos a nosotros y con los que nos identificamos, pero también se establece un orden institucional. A este se le ha denominado basado en los elementos que componen al sujeto político, social, leyes, normas e ideologías. Para continuar con esta postura teórica es importante retomar los aspectos abordados en la memoria. Trabajamos la memoria desde la mirada central de Halbach, quien aborda la memoria como individual y colectiva. Se trabajan estos postulados asumiendo que la memoria individual es en sí misma el recuerdo que tiene cada sujeto, pero que no puede estar desligado de la colectividad o de la comunidad. Tenemos una memoria que se basa no solo en las experiencias que yo como persona tengo, sino en las experiencias que vivo y comparto con los recuerdos de los demás. A eso se le llamó memoria colectiva. Se retoman también estos conceptos de los planteamientos que hace Earle acerca de la memoria individual y colectiva. Pero también se trabaja el concepto de memoria social. La memoria social entendiéndola
como la posibilidad que tenemos como seres humanos de reconstruir memoria o de traer recuerdos, recuperar información a partir de situaciones en las que no necesariamente fuimos partícipes o fuimos protagonistas, sino que se ha transmitido de manera generacional y en algunos casos puede llegar a concebirse también como la llamada memoria histórica. Esos son los elementos que se trabajaron desde. Cuando hablamos del desplazamiento, es importante retomar algunos planteamientos, dado que Colombia es uno de los países que más ha trabajado esta noción y se abordan las rutas del desplazamiento. Las rutas del desplazamiento se refieren a aquellas líneas que toma una persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado, en el caso de Colombia a través del conflicto armado, y no necesariamente son únicas o no van de un punto al otro punto. Las rutas del desplazamiento se refieren al cambio o a la transición que tenemos de un espacio a otro espacio, pero pueden haber desplazamientos previos y desplazamientos posteriores. Se trabaja también las comunidades receptoras y los asentamientos transitorios. Cuando hablamos de esas comunidades receptoras, son aquellas comunidades que ya están preestablecidas y no facilitan la adaptación de nuevas personas a estos territorios. En los asentamientos transitorios se desarrollan o se trabajan aspectos acerca de el lugar al que se llega, ¿sí? Del nuevo hogar al que se tiene que adaptar la víctima y debe asumir que ya no está en su lugar de origen y hay procesos que cambian, costumbres, tradiciones que debe aceptar. También trabajamos en los estados liminales que se abordan desde la liminalidad o el concepto de liminalidad trabajado por Turner. Castillejo plantea que los estados liminales sugieren la pérdida de la identidad o de la pertenencia, no sentirse parte de o sentirse invisible ante una situación, en este caso el desplazamiento. El diseño metodológico abordado en esta investigación fue de enfoque cualitativo, asumiendo la investigación narrativa que nos permitía reconocer los testimonios de los actores participantes. Las técnicas utilizadas fue en primera instancia el taller psicosocial, que nos permitió reconocer los símbolos, tradiciones, costumbres y representaciones sociales que tienen los habitantes de la comunidad Milagro de Dios. Como otra técnica participativa que utilizamos fueron los podcasts o programas radiales en los que la comunidad interactuaba y contaban sus vivencias y experiencias durante el proceso de desplazamiento. También con algunos líderes de la comunidad se realizaron entrevistas semiestructuradas que permitieron conocer sus vivencias, sus procesos culturales, de desarraigo y todo el proceso de desplazamiento que vivieron a través de un cuestionario profundo. Los participantes directos fueron 10 adultos y 6 niños que de manera voluntaria nos acompañaron en este proceso. De esa manera se lograron consolidar como base 4 categorías de análisis y una subcategoría de análisis que mencionaremos a continuación. La primera de ellas, que se logra como resultado y discusión en este proceso, la denominamos de la singularidad de la memoria a la pluralidad de las memorias. En esta se representa cómo la memoria, aunque se genere inicialmente como un proceso individual, se reactiva a partir de estímulos como una fotografía. Entonces, en el proceso de los programas radiales, al presentarle una fotografía, al recordar algunos momentos estratégicos en el proceso de desplazamiento, lograba entonces consolidarse mayor recordación de sus vivencias. De la misma manera, entonces entendemos que aunque ese recuerdo surge de manera individual, no se escapa de hacer parte de procesos sociales y comunitarios, de experiencias que se vivieron con otros, pero cada actor las relata desde su perspectiva, desde sus sentires y
y desde sus propias subjetividades. El segundo elemento que traemos a colación se denomina el desvanecimiento de la identidad sin arraigo. Aquí trabajamos directamente con los niños, en lo que encontramos que estos tienen unos rasgos identitarios físicos muy marcados y muy apropiados. Recordemos nosotros que esta comunidad desplazada es del Pacífico colombiano y tiene unos rasgos característicos muy claros, muy particulares. Uno de ellos, pues como comunidad afro, entonces está el color de su piel, la forma y textura de su cabello, los rasgos faciales. Entonces los niños reconocen muy bien sus rasgos físicos que los identifican, pero se empiezan a difuminar los rasgos culturales, precisamente porque muchos de estos niños ya nacieron en la comunidad en la que están asentados, o estaban muy pequeños cuando vivieron el proceso de desplazamiento, entonces no recuerdan con claridad su lugar de origen. Aunque sus familias intentan resignificar su cultura, pues el lugar en el que ellos vivieron, su proceso de adaptación termina siendo mucho más fuerte. Entonces aquí encontramos a Halbach, que menciona que esa identidad o ese proceso de memoria se reconfigura, y ese proceso de identidad precisamente no se desvanece, pero se genera una identidad sin arraigo. Ellos se identifican, pero no hay un arraigo con esos procesos culturales. Además, porque las familias, los más adultos, tienen un deseo de regresar a sus lugares de origen, pero los más pequeños no tienen esa intención porque ya se adaptaron en los lugares en los que nacieron o tienen interés de desplazarse a otras zonas del país que consideran les podría generar mayores ingresos, mayor calidad de vida, como Medellín o como Bogotá, que son ciudades mucho más grandes en Colombia. En la tercera categoría, mujeres e identidad, aquí reconocemos la mujer como un elemento de conservación cultural. Entonces son las mujeres las que conservan especialmente el tema de la gastronomía, y encontramos que la comida, los alimentos son un elemento de identidad muy fuerte en la comunidad, ¿sí? Casi que la comida termina siendo columna vertebral. Cuando ellos recuerdan su cultura, siempre recaen en la gastronomía, pero también en los trajes, en el uso de turbantes, en las trenzas, en la ropa colorida. Entonces, y son las mujeres las que conservan no solamente esos elementos culturales, sino también las formas tradicionales de relacionamiento. Entonces, estas familias suelen ser muy conservadoras en su núcleo familiar, donde el rol de la mujer es de cuidado, es de limpieza del hogar, pero a la vez ellas adquieren roles importantes en el desarrollo de la Junta de Acción Comunal, en los procesos comunitarios. La cuarta categoría, la desigualdad social, subordinado por la fe. Encontramos aquí fuerte lo que Durán 2017 decía, cómo lo religioso consagra discursos que legitiman la dominación. Entonces, en la comunidad, esta comunidad desplazada no identifica con claridad la responsabilidad que tiene el gobierno frente al proceso de desplazamiento, ni responsabiliza claramente a sus victimarios, muchos de ellos grupos paramilitares o los grupos pues alzados en armas de manera ilegal, sino que ellos consideran que esto les pasó porque Dios lo quiso así y porque el destino y la vida misma lo quiso así. Entonces no sienten que hay una responsabilidad estatal también y que a ellos entonces son víctimas dentro del conflicto armado por ese proceso de desplazamiento, sino que la fe termina entonces también de una u otra manera legitimando la desigualdad social. También es importante mencionar como subcategoría algo que denominamos como la deuda de refugio. ¿Qué es la deuda de refugio? Es que ellos se sienten muy agradecidos en los lugares que los acogen, en este caso con la ciudad de Ibagué, a pesar de que allí viven muchos procesos de exclusión. Y es que para muchos de la comunidad ellos son los negros, son flojos, los excluyen de diferentes maneras, pero aún así ellos sienten que esas cosas las tienen que soportar
importar porque antes ellos son los invasores. Entonces, aparte del proceso de desplazamiento, siguen viviendo procesos de exclusión y los niños en la escuela también se sienten excluidos y rechazados. Como conclusiones, entonces, tenemos que es importante generar procesos de reconstrucción de memoria desde la voz y la narrativa, los testimonios de los actores que reivindiquen realmente, en este caso, las comunidades desplazadas, víctimas del conflicto, que las reivindique como sujetos de derecho, que las reivindique como víctimas de un proceso que lastimosamente en Colombia hemos tenido que vivir ya casi por más de 60 años. Entonces, es reivindicar a los desplazados como víctimas del conflicto y que en los lugares donde son acogidos realmente lo hagan dentro de un proceso de inclusión y de unas políticas públicas que los acoja de manera fraternal y de manera ciudadana y ética. Muchas gracias.